Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hola Juanchi, ¿qué tal? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor @AlvinGreen, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que tú puedes pilotar las tardes de FM del Sol. Hola Nico. Hola, Sapo. ¿Qué tal? Hola Jorge. Diego, querido, ¿cómo viene todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Pues bien, la gente estuvo escuchando hasta ahora. Voy a saludar porque es miércoles y los miércoles nos honra con su presencia el Switcher Master estrella, en este caso del canal de YouTube de Magnolio Sala, @César Giacosa. Y está el Pulpa Carvajal también. Buenas tardes para todos. Está el Tanito también haciendo el registro de las redes. Háganse amigos de Fácil Desviarse en Twitter, en Instagram y sobre todo en Facebook. Y en la calle, Sapo. No te olvides de la vida real. Sí. ¿Tá? Por tanto, navegar en la virtualidad. Hoy recibí una crítica a un integrante de esta mesa. No voy a hacerla pública, obviamente, porque... Y dos pedidos. ¿Por qué no? ¿No te caes? No, porque no. Yo tengo códigos. Me trataron de imbécil. No. ¿La hiciste llegar personalmente o estás especulando? No, la conozco, la crítica. La conoces. Sí, la crítica es que soy un imbécil. O sea, Para mí sí se lo- la trasladaste. Para mí lo confundieron. Me reconfundieron. Es imposible. Se trata de una señora que habló con Sapo, que lo felicitó por el programa, especialmente al Sapo por su calidad periodística, lo cual me parece muy bien. Y ¿No te decía- parece eso que sea parte de la confusión? Y decía que Juanchi le gustaba hasta que un día me cruzó personalmente, me saludó y yo le contesté, ¿qué dice, suegra? Y que desde ese día, bueno, ya no le caigo bien a la señora. Es imposible que yo le diga a alguien en la calle, ¿qué dice, suegra? Bueno, No, O sea, no recordás un episodio donde eso ya se haya dado. No suelo reaccionar de esa manera. O sea, cuando... me No han iba a ser parado, pública esta me han conversación. parado, gracias a Dios. Tengo una todavía mejor que esa. Me han parado, Tengo una gracias a todavía Dios, mejor. muchísimas señoras. Sí, cuando digo señoras hablo de 60 años para mí, para arriba. Que de hecho, Para mí. Para mí. que Para te, mí no, que te porque piden para mí incluso son que de 50. ser tus suegras, Son ¿no? de 50. Quizás algunas que hasta te piden ser su suegra y vos nunca trataste a ninguna así. Una de 60 no me podría pedir mucho que sea su suegra, porque... ¿Cómo que no? Bueno, pero... Sí. Re que sí. Pero sería muy joven para mí. Sí, está Su bien, hija, ¿entendés? Ujú, está bien. Sí, a la de 60 le llevo 14 años. Bueno, 60 largos. Ah, bueno, ahí sí. Ahí ya no tengo problema. Si no, podría estar en una mega causa. ¿Entendés? Bueno, la cuestión es que yo no digo, ¿qué dice suegra? Yo cuando estás en... Digo, fácil desviarse. Sí. Ah, me gusta el programa. Qué bueno, qué alegría. Muchas gracias, señora. ¿Qué dice Doña, no? No, doña no, señora, porque no le voy a decir doña tampoco. Porque no uso el doña. Sí. Uno Si puede tu- ser si una tuviera, coincidencia o un error. ¿Eh? Uno puede ser una coincidencia y un error. Vamos con la segunda. Me subo a un taxi, ¿no? Y un obrero del volante escucha este programa. Seguramente esté escuchando en este momento. No voy a contar la anécdota del todo bien, capaz que algún detalle se me está escapando, así que puede mandarla al 097-441-443. Espero que no esté mirando el canal de Magnolio Sala en YouTube porque está manejando en este momento. Bueno, el programa, lo bueno, que escucha, el programa, así que me dice, pero Juanchi
Me dice, ¿sabes que yo vivía cerca de Marco Bruto y otra calle? Bueno, Rivera. Tiene Se visos prenden las de alarmas. verosimilitud. Esta persona vivía por la calle Marco Bruto y algo, no me acuerdo qué cosa. Ah, sí. Un conocido comunicador de este programa vivía en esa calle. Y me dice, y bueno, un día estábamos en una panadería que queda muy cerca de ahí. Viso de realidad. Sí, hay una panadería. Bueno, Hay dos. Estábamos varios haciendo la cola. Hay 3 panaderías. Para comprar. Y entra Juanchi con una bicicleta. Sí, es verdad. Deja la bicicleta, pasa por enfrente de todo el mundo para directo de la fila y compra y se va. Sin mediar palabra. No, también es. Estás ensuciándolo, o sea. Yo estoy contando al aire, yo estoy contando- algo. yo estoy que contando no algo. lo deja bien parado, Yo no lo está estoy- cuidando. Yo estoy no lo estás contando cuidando. yo estoy contando algo que se me dijo y tiene visos de verosimilitud por el área geográfica. Tengo un déjà No, vu y la porque esta historia bicicleta. ya la conocí. Y la bicicleta. La bicicleta no la sé, no te Sí, conocí con claro, bicicleta. Yo usaba pila de bicicleta. ¿Me conociste? Sí. Ah, Yo iba- sí. ¿No te acordás que iba al espectador con bicicleta? Y pollera. Bueno, Sí, claro, ese ya Pero lo era esa contamos. época, Jorge no estaba cuando Claro. iba con Puede bicicleta ser. y pollera. Sí. ¿No? Yo la bicicleta no pero- te No, conocí. la de la pollera seguro que no, bici era la conocí 2011. vos. ¿En qué año empezaste a trabajar? 2013. con Octubre del 2013. eso? Bueno, sí, tendrías que haber conocido. Todavía usaba la bici ahí. Después la dejé. Alguna vez creo que te vi, pero no era algo frecuente. En verano era difícil porque yo me iba a Canal 12 de mañana Exacto. en bici, pero después partía a la hora del mediodía hacia la radio y ahí llegaba todo medio chivado. Me tenía que cambiar ahí en el baño del espectador. Ya que Cuando estamos. había papel higiénico en el baño. Sí, claro. Ya que estamos en esa época, anoche Sí. salí a un bar y alguien me grita, una muchacha me grita, aguante, suena tremendo. Paro y le digo, fácil desviarse, decís. No, suena tremendo. O sea, fue el elogio con crítica, ¿no? Está el programa de antes. Claro. Uy. Pero bueno, uno puede ser una coincidencia. No, yo respeto las infeliz. filas, ¿eh? Dos, bueno. Pero bueno, capaz que alguna vez no la respeté. Eso sí, seguro no digo, ¿qué dice suegra? No hiciste la gran. Córranse, ya saben quién soy. Esa no la hiciste, ¿no? No, pero capaz como dejás la bicicleta ahí en la puerta, ponele y tenés miedo de que te la choreen porque no llevaste el candado. Bueno, capaz que te haces el boludo. Capaz que algunos estaban esperando que le dieran ya la mercadería y había otro que estaban haciendo la fila, pero en realidad te lo podía confundir con que estaban esperando la mercadería y te vas directo a la caja y decís, dame uno nevada y dos bizcochos. ¿No? 3 pan con grasa y no va. Claro. Bueno, bien. Nada. Hablando de autos, Sí. César, ¿tenés el material? ¿De procesamiento? ¿Tenés el material que te envié? Felicitaciones, Diego. Qué estúpido que sos, qué- vos. La madre, vos. Loco, No, basta, chicos. O sea, Felicitaciones al pongamos- sapo. No tiene- no hay vida privada. Pongamos acá. un límite entre Claro. el público y el privado. En algún, Ah, en ¿qué algún es momento. eso? En algún momento. Este es el pues, antes. ¡No! Este es el ahora. ¡Vas! ¡Qué máquina, boludo! es alemán. ¡Qué maquinón! Vidrios negros. No, es por eso. Cansado de que la gente lo Vidrios reconozca en la calle. polarizados. Cansado que la gente lo reconozca en la calle. Sapo, ahora sube los vidrios negros y se acabó. La ¿Puedo gente que no, sacar esa sigue, foto? que no está siguiendo por YouTube quizás ¿Eh? se lo está perdiendo. Jorge ¡Qué puso máquina! al aire fotos de la nueva adquisición del Sapo. ¿Cuántas veces Un auto. vimos a Jorge Valmeli sacar fotos y videos en momentos que no podía haberlo hecho y todos decíamos, no, tranqui, Valmeli no va a hacer esto Yo público? creo que esto es una traición a la confianza. Sí, sí. No, Porque no, esta foto yo recuerdo cómo me la sacó. Pensé que era para su acervo personal. es para mi acervo personal, pero hoy quería compartirla porque para mí es ¿Vos un pensás momento de que él, felicidad. si te saca una foto es para su Pero acervo él me vive- personal? él me vive Sos muy sacando cándido. fotos. Yo siempre- En 15 años va a ser un programa tipo replays, pero sacando todos los trapitos al sol. Créanlo o no. Pero yo siempre pensé que era para extorsionarnos en un momento límite. Porque hay videos Pero entiendo, también, pero. ¿no? O sea, y De siempre Jorge. acepté que es para extorsionarnos en un momento límite. Pero no estábamos ante esa Eso es un situación. salto, Sapo. Pasaste de tener el auto de un pelado palero al tener el auto de un narco. No es un auto de un arco. ¿Eh? Te diría que es un auto, es un patrullero. Cuando le dijeron nunca taxi, no le dijeron nunca Literalmente patrullero. es el auto que usan la policía. Usan En nuestro muchos país. autos la No, la este policía. es el auto que usa la policía. ¿Le compraste un auto a un policía? No directamente. Se acabó la joda en Viejo Pancho. Llegó esa policía. Viste que aumentó la flota de 15.000 a 18.000 vehículos públicos en este gobierno.
Capaz que ahora se están descartando y, Y bueno. y vos compraste No, uno. no, sí, no, quizá no tenga nada que ver con este auto. Es algo parecido a un sobre con ruedas esto. No, ojalá, con ruedas. ojalá fuera sobre con ¿Eh? ruedas. Es el premio, el bonus de fin de, a la fin de gor- administración. La gorra de oro. No. Pero sí. Che, me nos encantaría- estamos yendo, boludo. Te olvidaste de pagarle al sapo. Ah, tenés razón. Mandale el auto del ministerio, es el que tiene. El que le arreglamos el motor. No tiene nada que ver con esta historia, pero te puedo decir que hoy día las flotas de los ministerios tienen que ser renovadas a partir de determinado kilometraje que tiene que ver con el valor de mercado. Mirá. Antes se usaban hasta que Hasta que. explotara. Hasta que la velas Hasta que arman. Hasta que tenían que ir a chatarra. En este que las momento, balas los desintegraran. cuando llega a determinado kilometraje que equivale a determinado valor, se cambia la flota y ahí entra la gente común ¿Y qué te corriente. dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Que este hacía calle o era más administrativo? ¿Podemos no hablar de eso? Bueno, quiero saber, porque si era uno que hacía calle, ese auto no te va a durar mucho. Disculpa que te saque el optimismo. Bueno, supuestamente no. No era. Supuestamente no. Sí. Bueno, supuestamente no. Supuestamente no patrullaba. No patrullaba, ¿quién le Ahora- dijo? Dice que tiene los glúteos de algún ex jerarca todavía marcaditos en el sillón. No, Ahora no, va a patrullar. este patrullaba de una, olvídate. Lo pintaron de blanco, papá. No, este era del Ministerio del Interior, pero está divino, vos fijate acá, toda la cosa, la Cuando abriste pintura. cuando abriste la guantera no había un whisky adentro, Le ¿no? hicimos ¿O la sí? pintura nueva. No, ¿cómo va a haber coso. whisky adentro, Jorge? Pregunto. Eso es lo que Como vos para ir pensás de la descartando, policía, Jorge. Jorge. Como para ir descartando ministros. No, ¿de qué hablan? ¿Qué? ¿Por qué asumen ¿Cómo? eso? También es muy usado por los tacheros. Había un este blister. auto, ¿no? Es un auto de la calle, ¿no? Como yo. Sí, Como un claro. periodista de la Como yo, calle. hombre de la Pero calle. de la calle también La era calle de Carlos Pau. hasta que se vendió, ¿no? De la calle Pou. Muy bien, Sapo, me gusta que te hace. Podemos decir, para hacer un enganche magistral, podemos decir que el Ministerio del Interior se está descartando autos de la flota porque total la guerra contra el narcotráfico ya está perdida. Bueno, sí, hagamos el vamos, enganche, así bien. dejamos a Sapo tranquilo. Sí, a Sapo y sí. su privacidad ahora, que ya sabemos todos que anda en un patrullero blanco. Lo que queda es su privacidad, ¿no? No me dejo sacar una foto más por Jorge. Listo, ya está. ¿Tiene sirena? Vos es que me encantaría conseguir esas, viste, que pones, ¿Y tipo, sí? son desacoplables. ¡Tuc! Si me regalan una, no me quejo. Y no, con Hacer el eso- chiste, por lo menos, para caer a la radio un día. No, bueno, ¿No? por lo menos para poder avanzar en un tráfico que está pesado. Sabotage, Beastie Boys. Sí. El sapo prende la sirena y al palo. Sería magistral. Bueno, ex fiscal de homicidios, hasta ahora lo podemos nombrar así, también lo podemos nombrar como futuro ministro del Interior, El Carlos ministro del Negro, Interior designado. ministro del Interior designado por Yamandu Orsi, dio una nota en Sarandí Informativo Sarandí. y hay, bueno, lentamente vamos conociendo cuál va a ser el perfil de la política pública en materia de seguridad del gobierno que entra. Y ahí entró a tallar el tema de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y sobre ese tema respondió Negro y su respuesta a su vez generó una pequeña agitación política que vamos a repasar en los próximos minutos. Pero vayamos primero, si les parece, a las palabras del propio... Para ir calentando los guantes, ¿no? Yo creo que es el primer... ¿Es el primer scrimmage? Sí, es el primero, claramente. Muy light, a mi entender. Para Bueno, ser un pero scrimmage, si todavía no cuenta. asumió, ¿qué Por querés? eso. No cuenta como scrimmage. Es scrimmage. Esto es scrimmage, Nico. scrimmage. O sea, si no que... Tengo Heber. Apareció en buscadores, Heber hoy hablo en buscadores Heber, para que veas que es un scrimmage. saltó... Bueno, cuenta el ex como ministro de- scrimmage. de Cuenta Interior. como Pero ¿cómo no va a contar como scrimmage? Sí. Vamos a escuchar a... ¿Eh? No ¿Qué? quiero pensar. ¿No, Dale, ¿no querés vamos. que esto quede enmarcado o encuadrado dentro de un scrimmage político? No, me parece tan al pedo cuando se venía haciendo algo bien. Para, ¿querés opinar? Vas a No, opinar primero después. hagamos el Si desarrollo y querés después, opinar, entro en la vas a polémica. opinar después. Para opino una cosa, después. ya que hablan de mi vida privada, necesito piques para tunear el sonido de los autos, porque no tiene CD el auto nuevo. ¿No tiene CD? No. Eso es terrible. Para el sapo, no. que es el sapo de vieja escuela No, CD, después, es terrible. ¿Qué? después te digo en la Sí, tanda te cuento. ¿tenés? Sí, sí, Está, sí. 097-441-443. Si tienen pique Porque de ya que cómo me tunear el ponen, sonido vamos a un a sacarle auto, provecho. Claro, Sí, manden mensaje. Necesito barato, un lugar que te tunee el auto, que te pongo... ¿Revisaste bien a ver cómo cómo le rellenaron los balazos?
No. No. Sano y sano. Claro, un poquito de coso, Enduido. pintura, enduido. Entuido, además. Horrible. Y el sapo dando vueltas, sí, se nota que es de la flota administrativa del ministerio Y entra porque está impecable y había llegado con un policía adentro. ¿no? Confío plenamente No en la precisa- automotora no- que me vendiera. No precisa prender el aire porque hay como un vientito que viene de abajo, no sé de dónde. Son los Una agujeritos. bomba. Bueno, vamos a escuchar al futuro ministro del Interior, Carlos Negro, en Informativo Sanoni. Creo que con el control del narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad. ¿Por qué digo el control? Porque el combate, esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico como una lucha, como un combate, como una guerra, está perdida. Lo que podemos hacer, y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación. ¿Qué significa controlar? ¿Qué significa controlar? Bueno, intervenir de alguna forma en ese mercado de forma, si se quiere, inteligente, para lograr que las bandas más violentas no puedan operar de forma violenta. Es decir, seleccionar los objetivos para mostrarle a los delincuentes más violentos que matar no es gratis. ¿No se está haciendo ya esto? Bueno, yo creo que sí, hay que implementar políticas de intervención en el territorio que se basen en evidencia, y esa es una nueva mirada también que vamos a tratar de impregnar en el ministerio, que es trabajar en base a la evidencia, trabajar en base a números, en base a datos estadísticos fuertes que nos digan dónde está el fenómeno de la violencia y cómo atacarla en determinados momentos y en determinadas etapas del desarrollo. Bueno, la frase en realidad que disparó, hablamos como chisporroteo político, es la de que la guerra contra el narcotráfico está perdida. El titular. El titular. El titular que quedó Sí. y que fue respondido por diferentes personas. Hay un pasaje de la nota de a Negro que creo que grafica bastante bien el punto que quiere dar cuando él dice que no es una ecuación que determine que a mayor nivel de tráfico de drogas, mayor cantidad de homicidios. Eso no es así, por más que el sentido común indica eso. Argentina, por ejemplo, nadie puede pensar que Buenos Aires tenga menor tráfico que Montevideo, sin embargo, tiene la mitad de homicidios cada 100.000 habitantes por año. Entonces, no hay una relación de este tipo. Y por eso es que plantea que en realidad capaz que lo que hay que hacer es controlar este mercado tan lucrativo que es imposible eliminarlo, ¿no? O sea, el mercado va siempre a ganarle a cualquier posible combate frontal. Ese es un poco, digamos, el contexto en el que se da la discusión que vino a continuación. ¿Por qué? Porque respondió el ministro del Interior. Le respondió a Carlos Negro Nicolás Martinelli a través de su cuenta de Twitter, César. Vamos a ver lo que dijo Martinelli, que a su vez asusó respuestas de otros integrantes de la coalición. Le escribe como hablándole, ¿no? Tuteándolo: Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino. Es cierto que no hay que prometer lo imposible, pero la seguridad exige ambición y firmeza. Si damos la lucha por perdida, el crimen solo va a crecer. Controlar y reducir su impacto es posible, pero requiere convicción y trabajo constante. Cada medida, cada esfuerzo debe apuntar a que el delito retroceda cada vez más. No es una guerra perdida si damos la pelea todos los días. Bueno, están diciendo un poco lo mismo. Pero bueno, ¿quieren escuchar más repercusiones? Bueno, está bien. ¿Están diciendo lo mismo? Sí, dice controlar y reducir su impacto es posible. Y en realidad lo que dijo Negro fue que había que controlar y reducir justo para reducir su impacto, ¿no? O sea, Yo creo que es una falsa discusión, entonces. es retórica la digamos. Creo que es una discusión de cuál es la señal que vos das. Exacto. Y qué frase utilizaste. Este gobierno entró con firmeza diciendo vamos a combatir con narcotráfico, vamos a respaldar a la policía, o sea, entró retóricamente. Este gobierno de otra manera. abandonó muchas de las recetas con las que había comenzado, o algunas de las recetas con las que había comenzado este periodo, y Martinelli no termina siendo un reflejo de lo que había sido Larrañaga, termina siendo otra cosa, muchas de las cuales van a tener continuidad,
porque hay puntos de coincidencia en muchos aspectos entre... Pero ahí ya está Carlos hilando Negro. fino. O sea, porque de hecho parte de lo que dice en esa entrevista, Pero ¿no es una discusión que amerita hilar fino? después de ver las repercusiones del titular, yo creo que amerita hilar fino, pero estamos viendo cómo el titular repercute en la polémica, ¿no? La guerra contra el narco está perdida. Es un titular espectacular para quien quiera salir a pegarte, ¿no? O sea, para un futuro ministro del Interior. Pero perdón, para mí no es que el titular repercute en la polémica, se busca la polémica a partir del titular. Que te da la oportunidad de generarla artificialmente. Es un titular polémico porque, digo, si vos te expresás de esa manera, lo que te van a cortar, y vos decís, vos está mal que te corten ahí, pero es evidente que te van a cortar ahí. Ya está, lo dijo, la guerra contra el narco está perdido. Mirá qué señal para todos los que combaten al narcotráfico día a día y se juegan la ropa, ¿no? Tratando justamente de combatir al narco. Pero eso no saben que están perdidas. O sea, Martinelli termina su tuit diciendo no está la guerra perdida si das pelea todos los días. Si das peleas todos los días de tu vida, perdiste la guerra. No, por lo menos si no de la vas acá a ganar, que te mueras, no si la de vas a acá hasta ganar. que te mueras todos los días te estás peleando una guerra, es porque no la pero yo creo que ganaste. tiene que ver con Decirle a un ruso en 1941 eso. Claro. Pero ahí no te decían, vas a Decirle a pelear esto Stalin, el resto de tu la vida. guerra contra los nazis está perdida, dijo el futuro comandante jefe puesto por Stalin. Lo que dice Martinelli es lógico y es consecuente con No es como la detener a los prédica de Panzers. este gobierno en materia de seguridad. Le dieron mucha importancia a la retórica, desde el vamos. O sea, Sí, importa claro. Hay orden las de no formas, aflojar. cómo digas, para insuflar de ánimos a los policías, para que los delincuentes sepan que no van a obrar libremente. Es otra forma. La de negro. Exactamente, No es estamos hablando de una nueva era. Con el chaleco antibala diciendo hay orden de no aflojar, nos vamos a basar en evidencia. ¿Por qué? Porque la lucha contra el narcotráfico está perdida. ¿Está perdida la lucha contra el narcotráfico? Y bueno, ahí cada uno puede opinar. En la práctica, ¿qué es lo que dice Nico? O sea, A lo que voy es, nos vamos a basar en evidencia, también recoge parte de lo que se alimentó y se hizo en este periodo de gobierno. Sí, claro. Yo entiendo la discusión sobre el titular y que el titular recortado puede generar polémica y es parte del titular. Ahora, cuando vos salís a discutir con el titular, en la medida que vos tenés información sobre qué es lo que se quiere decir, no deberías discutir contra el titular. ¿Cuál es una de las tesis que se empezó a trabajar por ejemplo, que se empezó a trabajar Emiliano Rogido a partir de trabajos financiados por el Ministerio del Interior? Sí, porque es parte de la discusión. Pero lo dijo Negro en esa... Ya sé que todo lo que vas a aplicar, lo dijo Negro en la propia nota. Dijo, vamos a seguir, tenemos asesores nuevos, vamos a seguir trabajando con otros. Y mencionó a Rogido, a Ana Viñas, a Sanjurjo. Es decir, el propio Negro está reconociendo que hay una transición en la que hay cosas... No solo, sino que van a conceptualmente hay quedar una cuestión distinta y es y que que, vos y podés... que van a enfocarse aún más en trabajar sobre evidencia. Me está diciendo algo que voy a decir que no era lo que iba a decir. Lo que voy a decir es que lo que está puesto sobre la mesa de manera más reciente, en los últimos años, a partir de estos trabajos, sobre todo el primero de los trabajos que presentó Rogido, es que hay formas de reducir en un periodo corto la violencia letal. Los homicidios. ¿Tá? Eso no lo habíamos escuchado de manera tan clara, dicho por la academia en Uruguay cuando se discutía sobre los se pueden homicidios. bajar los homicidios. En general, los discutías a partir de hay que cambiar las causas de los delitos y los hogares de donde vienen y los planes sociales, etcétera. El decir, hay planes concretos que pueden hacer bajar los homicidios es algo relativamente nuevo. Y sobre todo esto de decir, no hay una relación lineal entre la violencia, entre el crimen organizado y la violencia homicida. ¿Tá? Depende de cómo vos lidies con eso, cómo lo podés trabajar. De hecho, este gobierno instrumenta el programa de reducción de los homicidios, Cure Violence, que tiene que ver con un determinado tipo de homicidios en los cuales se entiende que quizás no está tan vinculado al narcotráfico, sino a determinados problemas de violencia interpersonal, etcétera. Y tiene que ver con eso, con decir, hay programas que pueden reducir los homicidios de manera clara. Hay un ejemplo concreto de lo que decís vos que planteaba Rogido en aquella investigación, que es, por ejemplo, hay que mejorar la atención primaria de salud. O sea, la persona que viene herida de bala grave,
tenés que atenderla rápidamente, cosa que no muera. O sea, y ahí vas a rebajar la cantidad de homicidios. Entonces, lo que está haciendo Negro de alguna forma es beber de parte de ese discurso o esa evidencia que se fue generando en el ministerio que está liderando Martinelli. Entonces, no tiene mucho sentido salir a discutir contra una idea que vos en cierta forma estás promoviendo también desde tu trabajo. Más allá de si es más feliz o menos feliz decir que la batalla contra el narcotráfico está perdida, lo que estás queriendo decir es, antes que derrotar al narcotráfico, que no se ha derrotado en el mundo, podemos tratar de reducir y buscar las formas de reducir rápidamente los homicidios, que es lo que nos está sacando la vida de los uruguayos. Vamos a ver, no vamos a ver nada, porque tenemos un problema de audio. Pero también, a ver, se le preguntó, hoy fue que estuvo en las sesiones informales Gabriela Valverde, futura subsecretaria del Interior, donde, palabras más, palabras menos, habló de que entran a la cancha, digamos, con algunas herramientas que quieren aplicar, que tienen abordajes quizás diferentes a los que se venían aplicando y otros similares. Y después, sobre la declaración de Martinelli, habló de que, de alguna forma, quería estar en la palestra. Esa fue la palabra que utilizó, ¿no? Como para decir Martinelli en realidad lo que necesita. ¿Podemos escucharlo? Vamos a escuchar a Gabriela Valverde en una de sus intervenciones. Nadie está vencido, no entramos vencidos, pero a veces los tonos triunfalistas son un poco peligrosos en el sentido de prometer fórmulas fáciles. Tenemos estrategias, por supuesto que este tema es complejo. La realidad se vuelve más compleja cada vez, no solo porque el narcotráfico está avanzando, sino que la violencia en el narcotráfico está cada vez más presente y ya no ocurre en territorios donde a veces como que se naturaliza, ¿no? Lo que sucedió este fin de semana ya alerta a mucha gente. Pero por esto mismo, las estrategias que hay que implementar son otras. Ahí está, hablaba del episodio de Quibón de este fin de semana, a plena luz del día, un asesinato de una moto a una persona que, en verdad, fueron 2 personas baleadas en un automóvil. 3, porque había un niño atrás. Bueno, había un niño, sí, también. Está hablando, digamos, rambla de pollitos, ¿no? Para ser bien gráfico. Bueno, esa violencia que parecía marginal, bueno, ya lentamente se está desplazando, como se viene avisando, a zonas no tan periféricas. Y bueno, en función de eso, y en función de la palabra original de no está perdida la batalla, no entramos vencidos. Bueno, no entramos vencidos, entramos con otro enfoque, ¿no? Que, Nico, vos estás controvertiendo un poco. En realidad, este enfoque que está planteando ahora Carlos Negro, en realidad, en el último tramo de este gobierno, ha sido incorporado a la política en materia de seguridad. Mi interpretación, y esto es una interpretación personal, es que hay una evolución a partir de un trabajo que se desarrolló, o que comenzó a desarrollarse en este periodo de gobierno. En realidad hay digamos, creo que ya he hecho ese hilo, pero vos tenías una serie de investigaciones. En determinado momento se le dio un espacio a Diego Sanjurjo que no lo había tenido con Larrañaga y luego lo fue adquiriendo, y eso le dio apertura al ámbito académico, y ahora parte de esos actores académicos que entraron puntualmente a aportar con investigaciones, en el caso de Rogido, con el libro blanco del sistema penitenciario, por ejemplo, en el caso de Ana Viña, ahora fueron cooptados por el nuevo ministerio, pero es siguiendo a partir de insumos que ya se generaron a lo largo de estos últimos años de la gestión del Ministerio del Interior. Puede ser esa es una narrativa que estoy poniendo yo arriba de la mesa, no digo que sea. Pero es interesante lo que decís, porque podemos estar ante los anales de una política pública, es decir, que trasciende un gobierno. ¿Por qué te lo digo? Por algunas continuidades, porque continuidades no solamente de personas, sino también de programas o de ideas. Y tenés ahí el tuit de Daniel Radío, César. Daniel Radío, secretario de la Junta de Drogas en este gobierno, que ahora va a ser el director del Instituto de Regulación del Cannabis en el gobierno de Yamandu Orsi. Salió a tuitear esto, dice, no sé si está perdida, pero sí sé quiénes ganan con esta guerra infinita. Es inútil. Nosotros inventamos al enemigo, agravamos los problemas e hicimos de la paz
una quimera. O cambiamos el chip o vamos muertos literalmente. Puso Daniel Radeo, de alguna forma abonando la teoría de que es imposible ganarle la guerra al narcotráfico por la demanda que genera la droga en el planeta. Y es una continuidad también, una continuidad de cierta sensibilidad que existe en este gobierno, que se va a continuar en el gobierno que viene. No toda, obviamente la coalición republicana en este caso tenía visiones antagónicas, ¿no? Ni que hablar. Sí, ahí no me queda claro, de todas formas, en el posteo de Radio, ese cambiamos el chip a qué refiere, ¿no? Porque esa es otra de las dificultades. Vos no podés ir solo hacia eliminar el narcotráfico porque eliminar las leyes que lo prohíben y entonces liberalizás todo. Eso ya incluso fue complicado hacerlo con la marihuana, donde había algunos antecedentes puntuales. Sí, está bien. Radio ya ha dicho que es partidario de liberalizar todas las drogas, ¿no? Me imagino que está hablando, seguro eso, pero también está hablando de lo que estamos discutiendo, ¿no? O sea, es muy difícil. La guerra contra el narcotráfico ha sido una guerra casi que infructuosa, ¿no? O sea, el tráfico sigue aumentando año a año, las incautaciones son cada vez mayores y el comercio es cada vez mayor. ¿Por qué es una polémica? Porque apareció Luis Alberto Heber. Si no está Heber, no es polémica. Luis Alberto Heber, que salió a Twitter a contestarle o controvertir a Carlos Negro. Y hoy, creo que hoy fue esto, en el programa Buscadores, se autocitó y avanzó un poco más en su crítica. Ahora, ¿hay alguien que baja los brazos y se dice que está perdida? ¿El ministro del Interior dice que está perdida? No sé qué esperamos para el resto. Al padre de familia que de alguna manera dice que no puede controlar. No, ¿cómo está perdida? Yo no estoy de acuerdo con yo creo que es una mala frase de Carlos Negro que le va a traer críticas. Yo lo critiqué hoy en un Twitter diciendo, no, ¿y entonces cuál es la situación? ¿Vamos a Guatemala? Bueno, porque antes la Yera decía que estaba perdida, que íbamos rumbo a Guatemala o El Salvador. El Salvador cambió, ¿no? Algunos critican ese proceso. Para El Salvador es otro tema. Para acá sí. No. Va a estar Heber en esta temporada, no se lo pierdan. ¿No? 5 años más, pues de ese tono de Heberflix. Poniendo, bueno, de alguna forma diciendo, bueno, no sé qué quiso decir en realidad Heber con El Salvador. Sé que quiero eso decir, pero no sé si quiso decir que este gobierno fue hacia El Salvador y el próximo gobierno va a ir hacia Guatemala. En su doble acepción, que es Guatemala, Guatepeor y Guatemala. Supongo que lo que quiso decir perdida. fue, lo que estoy interpretando, ¿no? Supongo que lo que quiso decir es, si vos arrancás la gestión diciendo que la guerra contra el narcotráfico está perdida, ¿cuál sería el plan? Supongo que sería eso lo que plantea Heber, ¿no? Bueno, si arrancás así, entonces, ¿a dónde estamos yendo? ¿Cuál es el rumbo? Supongo que sería esa la crítica de Heber, no sé. Bueno, es agarrarse también de la palabra perdida, de guerra, pero las palabras, guerra perdida. Bueno, a partir de ahí, generar quizás Igual para una mí acción política. Para mí la pregunta de cuál es el rumbo me parece razonable. Si vos entendés que la guerra contra el narcotráfico está perdida y entendés que, como dice Radio, ¿no? Bueno, nosotros hicimos ilegal algo que nos pareció que tenía que ser ilegal y que en realidad nos creamos un propio problema y que ahora la paz es inconcebible, etcétera. Y bueno, el próximo paso lógico es legalizar las drogas, es dejar que la gente venda y compre tranquilamente y perseguir fuerte los homicidios y la violencia. Sí. Y decir, no bueno, en realidad de ahora en adelante las bocas pasan a ser comercios legales donde vos vas y querés entrar y comprar cocaína, pasta base, marihuana, etcétera. Te vas para tu casa a consumir, no armes problemas, no rapiñes, que no haya homicidio, que no haya nada. Y ahí vivimos todos felices en paz, en una sociedad más tolerante. Ese es el próximo paso lógico. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento histórico en que hay gente que te dice la guerra contra el narcotráfico está perdida, pero no van a ir a ese lugar. Claro. Porque ese lugar es un lugar donde no se puede ir socialmente, entonces perdimos la guerra contra el narcotráfico, esta es una guerra infinita, se van a morir muchísimas personas, no podemos hacer nada, pero tampoco podemos dar la otra solución. Entonces, estamos en un momento intermedio donde está el diagnóstico, pero no está la solución. Sí, hoy por Está lo la pronto voluntad. Gabriela Valverde en Desayuno le decía, bueno, respecto a la pelea contra el narcotráfico, vos tenés distintas cosas para hacer. Una es una pelea de mediano plazo. Por ejemplo,
mejorar el combate al lavado de activos y entonces cercar el dinero que mueve el narcotráfico. Tenés esos trabajos que siempre se han hablado del trabajo por el lado de las soluciones sociales, ¿no? Tema de educación, tema de vivienda, etcétera. Y respecto a lo más policial y de corto plazo, eso de que ahí sí no me queda claro qué sería lo distinto con lo que está haciendo este gobierno, es bueno, ante hechos puntuales de violencia, ir y apretar el pie en el acelerador y hacerle notar a esos grupos criminales que no es gratis generar esos niveles de violencia y que entiendan que de última les conviene, si están en esa actividad, no generar las muertes que viene generando el organizado. Pero eso es fácil de esbozar, no es tan... ¿Cómo le trasladás a un grupo de narcotraficantes? No te conviene escalar con las matanzas. Eso, o sea, retóricamente. Y se lo podés trasladar. Se lo podés trasladar. Abrís una cantina donde puedan vender. Se lo podés trasladar de Cayetano, sí. O sea, teniendo una conversación informal con un líder. Se lo podés trasladar de Cayetano, teniendo una conversación informal con un líder de cual después vos no vas a admitir que se dio. O podés hacerlo en la práctica. Y en la práctica, vos a la gente que cometa crímenes más violentos los perseguís con todos. Y a la boca de pasta base donde la gente va, compra, etcétera, la dejás estar y ya fue. El razonamiento, digamos, más no lógico. No se le ha ocurrido a nadie eso para bajar los crímenes. Se le ocurrió a mucha gente. La de decirlo, digamos, de Cayetano. Tenés una experiencia que fue en Chicago, por ejemplo. Y después tenés la de agarrar y decir, bueno, persigo unas cosas sí y otras no. También, con resultados muy diversos. No sé, ha pasado antes. La forma más tonta o sencilla de explicarlo, pero yo no me doy cuenta cuál sería lo distinto con lo que se hace hoy, es, bueno, vos hoy tenés las bocas y más o menos eso funciona, porque vos sabés que hay narcotráfico en muchos barrios de Montevideo. Ahora, a partir de una muerte, por ejemplo, y que empiezan estos tipos de enfrentamientos, presencia policial permanente, intervención en el barrio, y que eso va a perjudicar el propio trabajo de esa banda, porque en ese momento donde esté la presencia policial fuerte en esos barrios va a ser más difícil vender. Pero eso ahora, se hace exactamente. Siempre. Por eso no sé cuál sería la diferencia con lo que hoy se está yo calculo que son muchas herramientas. Por ejemplo, el tema de esclarecimiento de homicidios. Aumentar la cantidad de homicidios esclarecidos porque el homicida va a tomar nota de que eventualmente si comete ese crimen lo van a agarrar más de la pena que le pueden dar. Eso es algo que se ha repetido, ¿no? Si esclarecemos más homicidios, seguramente los homicidios bajen porque el homicida es más permeable a ese mensaje. Bueno, eso es una herramienta, pero con esa herramienta calculo que no. Yo no me imagino que van a poner arriba de la mesa y por eso creo que hay una continuidad, ¿no? Creo que han pasado, digamos, gobierno de todos los pelos y nadie ha podido ponerle la cola al zorro. Entonces, bueno, agarremos lo mejor del gobierno anterior, pongámosle nuestra sensibilidad y nuestras propias ideas y avancemos y acumulemos. Porque claramente no hay una única herramienta, ¿no? Habló Orsi, habló el presidente sobre este tema, ¿no? Y Orsi dijo cualquiera tendría que decir sobre esta situación. Vamos a escucharlo, si le parece. Para frenar estas cosas han perdido, por lo menos en cierto carril, ese combate. Yo creo que esa es la dimensión mundial y en eso comparto la visión del ministro. Hay una dimensión local y nacional que tenemos dos compromisos enormes y que tenemos que trabajar para lograrlo. Uno es frenar los niveles de violencia que tenemos en nuestra sociedad y otro es frenar los niveles de consumo y de adicción que tenemos, porque el tema de la droga, como se habla de violencia, crimen, pero también hay un tema de salud. Entonces yo creo que son los dos compromisos nacionales, bajar los niveles de violencia y resolver los temas de adicción o resolver el tema de el daño que hace a nuestra salud y a la cabecita de nuestra gente. Entonces, en el marco de esto que es mundial, que entre compromisos y fracasos, entre la hipocresía que en el mundo existe con respecto a estos temas, y en un comercio mundial de estos productos que vos decís no se frena nunca, y tenés la mejor tecnología, la mejor inteligencia, entonces hay un dato de la realidad. Lo que sí tenés un compromiso, fronteras adentro, que es nuestra gente, que reparar lo que ha venido pasando y frenar los posibles daños que puedan venir más adelante.
Lo decía Juanchi, tú. Dijo lo que tenía que decir. Sí, sí. Está, hay dos temas acá. Una cosa es la violencia, otra cosa es el tráfico, otra cosa es el consumo. Y bueno, los compromisos son bajar la violencia y bajar el nivel de consumo. Porque es un tema de salud, es un tema de seguridad, pero se puede desprender también que es un tema de tráfico y un tema de violencia. Es decir, podés no detener el tráfico, pero podés disminuir la violencia. Bueno, eso te llevaría a pensar, ¿es necesario recorrer el camino de la legalización? Bueno, quizás no. Tenés que aceptar que se está infringiendo la ley, porque es algo que aceptás todos los días. En definitiva, no puede pasar décadas debatiendo cómo enfrentar el problema del narcotráfico, del tráfico de drogas. Pero la realidad es que el tráfico todos los días está sucediendo y todos los días hay efectos nocivos de ese tráfico, la corrupción, la violencia. El tema es cómo tratás de bajar un poco los niveles de corrupción y violencias asociados al tema del narcotráfico. Como no vas a encontrar una solución final, aparentemente para eso, bueno, pues encontrar una más controlada. Entonces, en definitiva, volviendo a lo que dijo Negro al principio, la guerra contra el narcotráfico está perdida, sí, porque lo demuestran los hechos. O sea, nadie eliminó y derrotó del todo al narcotráfico, pero sí podés abordarlo de una manera en la cual el impacto de la violencia y del consumo sean menores. Es decir, una cuestión bastante de moda que está en el consumo de las drogas, ¿no? La reducción de daños. Que tenés diferentes posiciones. Hay quienes entienden que esa es una posición que solo lleva y habilita a legitimar el consumo y que por ende hay más consumo. Y hay otros que entienden que justamente las drogas hay que combatirlas de la raíz y para eso no hay que favorecer el consumo de drogas en ningún aspecto. Y entre medio los grises, yo qué sé, ahí aparece un radío, ¿no? Con un tuit que es un poco más gris que blanco-negro, pero que en definitiva, yendo a las palabras de Negro, polemizar sobre una declaración o un titular de un ministro que todavía no entró en funciones es algo muy válido para fácil desviarse, que tiene que llenar 45 minutos de arranque de un programa, porque si no tendríamos que estar hablando de otra cosa y capaz que era mucho más volante. Tiene que ser picante. Pero claramente es una discusión sin sentido si se plantea en estos términos de intercambio. Lo importante va a ser ver cómo van a actuar desde el Ministerio del Interior, cuál va a ser la orientación del Poder Ejecutivo y cómo se van a procesar los nuevos cambios que se están recogiendo también de una forma distinta de encarar el problema que viene siendo, como explicaba Nico, ya de ministerios anteriores. Esto que dijo Orsi sobre el tema de la reducción, no la reducción de daño, pero la reducción del consumo, parece que es interesante, porque hay un debate también del Estado, cómo gasta los recursos que pone para resolver determinados problemas, ¿no? Por lo general, ¿qué escuchás cuando escuchás de una boca? Y bueno, ¿cuánto se incautó? ¿Cuánta droga tenían? ¿Sabés cuántas vidas se arruinaron ahí? Y seguramente no, ese número no se mide, no lo tenés. Vos, ¿qué es mejor? ¿Poner la plata que tenés como Estado para cerrar una boca de pasta base que después sabés que va a abrir a los 2 días en otro lado? O capaz que es una boca que es móvil porque la persona que se la cerraste después va y vende en otro lado, etcétera. ¿Cuál es la política que tenés de salud, por ejemplo, sanitaria? La gente que está adicta a la pasta base y sabés que entra ahí y sale. ¿A vos lo que te preocupa es solamente que un día cerrar la boca o solucionarle el problema a la persona de adicción? Y ahí tenés todo un tema con los hospitales, la cantidad de plazas que hay para adicciones, la cantidad de tratamiento que hay para adicciones que no dan abasto. Sí, pero tampoco podés dejar que pululen las bocas. Tampoco podés dejar que pululen las bocas. Porque las bocas no solamente son un lugar donde alguien va y compra. El discurso de este gobierno ha sido de acá sale la violencia. Y son un problema, claro, y son un problema para los vecinos. Es un problema de convivencia para el barrio. Claro, el discurso de este gobierno ha sido, en esa boca es donde van a parar las cosas que te roban a vos, es donde sale la persona que después te rapiña de la calle,
es un lugar donde hay armas. Entonces, por ahora, el foco siempre estuvo en la seguridad, me parece. Estaría bueno ver cuál es el foco de salud de lidiar con una boca de pasta base. Que esa es una pregunta interesante y está faltando alguien de salud pública que tenga que decir, mirá, el plan sabemos que hay una boca en este lugar, el plan es este. Por lo general no nos metemos tanto con ese tema. Hay un tema, a ver. Yo creo que la gran pregunta, perdón. Perdón, una cosa nomás, ¿no? Simplemente, el gran desafío que tiene el gobierno entrante, digo, más allá de que después desarrolle y despliegue las políticas públicas en materia de seguridad, elecciones, todo, y se lo van a exigir, se va a exigir la población, es reducir los homicidios. Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Por qué Uruguay, que no tiene características muy diferentes a la sociedad argentina, es más, las tiene en pequeño, porque está claro que en Argentina hay más tráfico, las bandas de narcos son más pesadas, mueven un volumen mucho mayor de droga y de dinero, y sin embargo, cuando vamos a medir el efecto más complejo de todo esto, que es los homicidios, y hay que ver cuántos homicidios están vinculados directamente al tráfico de drogas y cuántos no. Tienen menos homicidios per cápita que nosotros. Exacto. Pero hay Entonces una... ahí decís, bueno, ¿por qué? Una teoría es porque se entrega a territorio y se hacen determinadas concesiones. Claro, y se manda el mensaje de que si vos asesinás, te caen con todo, y si vos en realidad lo que haces es transar, bueno, no se te persigue tanto. No es la forma deseable de solucionar el problema, no es la que uno aspira como sociedad, pero es una de las explicaciones tiene que ver con la corrupción policial. Que en determinados lugares eso se rompe, como es el caso de Rosario, donde ahí se dispararon, pero en otras zonas, lo que por lo menos algunas de las explicaciones que han aparecido tienen que ver con eso. No es la forma ideal de solucionarlo, no es la que un gobierno puede y debe proponer. Pero el otro modelo es de confrontarlos. Entonces, si o es el modelo barro bajo la alfombra, o el modelo los confronto y tengo más violencia. No creo que es. No creo que tercera dimensión que es. No creo que debe haber dos caminos únicos. Pero hay agarra a esa gente que termina en narcotráfico de rescatarla antes. Es un modelo que permea a estos otros. Está bien, pero eso sí ya es una discusión mucho más compleja, porque eso tiene que ver con los niveles de vida de una sociedad. Exacto. O sea, está en la base de todo esto. Con el nivel de ingreso, con el nivel de educación, con el nivel de vivienda, con el nivel de salud, con el nivel de oportunidades. Y esos temas son mucho más a mediano y largo plazo. Y es más, y encima, en sociedades a veces muy precarias, como sociedades como puede ser la uruguaya, la argentina, sobre todo la argentina, se vio ahora que si vos no tenés ni siquiera la casa en orden, esas fluctuaciones son mucho más violentas. Es decir, vos podés pasar a tener una población que está por encima de cierto nivel de vida y de oportunidades y caer, ¿no? Varios pisos de manera muy rápida. La casuística puede ser muy variada y muy compleja. Si no me equivoco, en la entrevista de ayer en Sarandí, justamente con Negro, una de las cosas que se hablaban, creo que fue en ese momento, es a partir, creo que de una pregunta de Gabriel Pereira, vos acá tenés bandas chiquitas. Y el hecho de que tengas bandas chiquitas implica que las bandas estén permanentemente peleándose y disputándose los territorios entre sí. No es que tenés grandes bandas que pueden hacer cartelizar de alguna forma su territorio. Un oligopolio. Y bueno, nuestro crimen no está tan organizado. No es hacia dónde vos, porque claro, la estamos explicando por los factores. Necesitas el oligopolio. Y sí. Pero tenemos tres grandes, fijación de precios, repártanse territorio, pones uno acá, otro allá y otro ahí. Listo. Solución. Y que no quiera venir ninguno a romper ese equilibrio, ¿no? No, porque... Que no aparezcan pequeños emprendedores que digan, ¿qué pasa con el capitalismo cuando no tiene regulaciones fuertes? El grande se come al chico. Te absorbe. Lo que precisamos es ese narco achanchado por estar en un oligopolio o en un monopolio donde no tiene competencia real, ¿no? Uno que solo quiere hacer plata. Claro, pero tenés que aplicar no el modelo de algunas empresas públicas al narcotráfico. El narco estatal, lo tendríamos que contratar, ¿no? Y cuando es un narcoestado, realmente los absorbe al Estado. Claro, ponerlos en redimensionar el término narcoestado, ¿no? Claro, exacto. Sí. La solución ballista para el narcotráfico. Claro. ¿No? Habría que abrir una empresa pública. Coca Imtex. Después se vienen los palos en la rueda. Obviamente, un ente testigo. Sí,
Sí, con una unidad reguladora. Sí. Comisión investigadora contra Carolina Cose. En realidad producir cocaína no está en el giro de Antel. Me parece que se extendió demasiado. En fin. Y bueno, ahí está la solución. Por ahí. No era tan difícil. Negro, si estás escuchando, Va gratis, la primera idea es gratis. Sí. Te ahorramos un clic. Hoy, novedades. Tema, último Juanchi, minuto. tenés tema vos, Tenés el último minuto, Alvin, por favor. Porque es importante esto. Tal vez sea mucho más importante de lo que venimos hablando. Último minuto. Subió a 3% la probabilidad de morirnos todos por el asteroide que puede colisionar con la Tierra en 2032. Esa pésima noticia. Estaba en 1 y algo hace poco y ahora está en 3. Va a estar inaugurado el Estadio Centenario. No, lo único que yo recuerdo que está atado lo que vos decís totalmente ligado a la charla que estábamos teniendo, porque una de las zonas de posible caída es Colombia. Sí. Con lo cual va a haber muchas menos plantaciones de coca y producción de cocaína. Va a subir notoriamente el precio. Bolivia es superpotencia. Si queda con Perú bueno, como pero no va a dar abasto con la producción de Bolivia. Bueno, por eso mismo. Va a haber escasez de cocaína. No, los bolivianos se van a llenar de guita, eso seguro. Se van a llenar de guita, como decís vos. No es ni China. No. Ni Estados Unidos. Bolivia y Perú. La discusión del mundo. Sí. Es Bolivia, Perú el futuro, ni India. Hay que abrir el río Uruguay para que vengan por ahí y no, es que se va a abrir solo porque va a empezar a caer la merca por el río. La hidrovía. Claro. Si no, no van a dar abasto. Qué lindo. Bueno, hoy va a estar Tancredi en Fácil de Gonzalo Tancredi, astrónomo estrella del Uruguay, presidente de Investiga Hoy. Astrónomo y estrella, ¿no? La guerra contra los meteoritos está perdida. Lo dijo Tancredi. Primera pregunta es esa. ¿La guerra contra los meteoritos está perdida? Sí. No, bueno, no. Él mismo participó de una experiencia de desvío de meteoritos y fue exitosa. O sea que para él, la guerra contra los meteoritos la podemos ganar. Hay que darla todos los días. También. Música. Pero tengo que cambiar el chip. Si no, no sale. Vamos a escuchar a Long John Baldry. John Baldry, el apodo de Long John Baldry, porque medía más de 2 metros, este músico de blues británico que entró en escena al mismo tiempo que entraron en escena los Rolling Stones, Eric Clapton, Jack Bruce, Alexis Corner, que tenía el principal escenario bluesero de Londres, un músico que tocó con todos ellos, que aparte tuvo bandas de blues, distintas bandas de blues en la década del 60. Una de esas bandas llegó a ser parte de Elton John, o sea que formó banda con Elton John, una banda que ni sé el nombre, pero allá a mediados de los 60. Después tuvo su cuota de actor haciendo voces. De hecho, es la voz de Ivo Robotnik, el malo de Sonic en la serie de Sega. No ahora con Jim Carrey, no estoy hablando de los dibujitos de Sonic en la década de los 90. Bueno, este actor era el que hacía la voz en inglés del malo, del Dr. Robotnik. Y sacó su primer disco solista en el año 71, después de haber pasado por todas esas bandas que les comenté. Ese disco se llama It Ain't Easy y la canción del mismo nombre es lo que vamos a escuchar. Pensamos que después de 2020 la percepción sobre la ciencia cambiaría, pero la memoria es corta. ¿Quién dijo esto? El astrónomo Gonzalo Tancredi, presidente de Investiga UI, una asociación que reúne a los investigadores y las investigadoras del Uruguay y que desde su creación en el año 2021 viene reclamando, entre otros aspectos, la creación de un Ministerio de Investigación e Innovación y mayor presupuesto para esta área. Estos días previos a la asunción de un nuevo gobierno me parece una buena oportunidad para profundizar en qué expectativas tienen los investigadores locales. Habíamos hablado con Gonzalo vía telefónica la semana pasada, ahora lo recibimos en estudio. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación y sí, habíamos hablado de otros temas, ahora con otro sombrero. Igual te vamos a preguntar una actualización de noticias del meteorito, al final de la nota. La hacemos al revés. ¿Qué es Investiga Hoy? ¿Quiénes conforman este grupo? Bien, esta asociación nació en ese momento que tú decías, en mitad de la pandemia, viendo un poco la situación en la cual estaba viviendo el sistema de investigación e innovación en el país, algunos cambios que estaban sucediendo y la necesidad
que se venían manejando desde hace mucho tiempo de que los investigadores tuvieran su propia voz. O sea, existen las instituciones, tenemos la Universidad de la República, las instituciones de investigación, pero en ningún momento los investigadores se habían logrado nuclear en una organización conjunta. Y bueno, planteamos eso, estábamos en época en la cual solo funcionaba Zoom, y entonces hicimos una asamblea con casi 1000 personas en Zoom. Fue un desafío importante poder organizar eso. Y ahí, bueno, surgió hacer unos estatutos y crear una asociación civil que en este momento tiene un poco más de 1.150 investigadores asociados, que representa un poco más del 50% de los investigadores categorizados en el país. O sea, es una organización bien representativa de todas las áreas del conocimiento, tanto de las ciencias básicas, tecnológicas, sociales, artísticas, agropecuarias, médicas, bueno, de todas las áreas del conocimiento y de todas las instituciones, no solo públicas como la UDELAR, sino también los institutos, la UTEC y las universidades privadas. Tiraron como uno de los grandes lineamientos eso que se viene reclamando de un tiempo, que es llegar a una inversión cercana al 1% en I+D en un periodo de gobierno, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Este es uno de los horizontes que ustedes están proponiendo. Es un horizonte que el sistema político se había comprometido no en las elecciones anteriores, ni en las anteriores, sino en las del 2014. O sea, ya tiene más de 10 años de haber firmado un compromiso por los presenciables en aquel momento, muchos de los que todavía están hoy en día, y eso no estamos lejos todavía de alcanzar. Apenas estamos rondando en el entorno del 0,5%, está faltando prácticamente duplicar eso para poder alcanzar ese objetivo. Y es un compromiso que además varios partidos, y en particular el partido de gobierno futuro, lo ha planteado en sus programas. Entonces pensamos que es un objetivo alcanzable. Desde nuestra perspectiva, y quizás analizando de por qué llegar a ese 1%, eso es para nosotros un piso, ¿no? Porque para hoy en día poder competir internacionalmente, para poder desarrollarse al ritmo que lo hacen los países desarrollados, esos niveles tienen que estar en el entorno del 3 y 4%. Pero perdón, porque ahí siempre sale el 1% para investigación y desarrollo. Pero obviamente tenés que tener un plan trazado de, bueno, ¿cuánto de investigación, cuánto de desarrollo, en qué áreas? Pues si no, ese 1% no tiene mucho sentido. Sin duda no. Ustedes tienen también en la cabeza cómo organizar ese presupuesto. Sí, nosotros diríamos que casi desde la constitución de Investigabuy, ahí en el 2021, empezamos a trabajar este tema. En el fines del 2023 elaboramos un documento, yo que lo tengo acá, bastante extenso, centrado en, digamos, 3 aspectos. Contribuir algo más al diagnóstico que ya se había hecho y manejar propuestas concretas sobre lo que sería la gobernabilidad del sistema y sobre dónde invertir, en qué áreas invertir y hasta cómo invertir. Entonces, creo que son 2 aspectos que todavía no han tenido una resolución. El gobierno anterior estuvo haciendo también diagnóstico, propuesta, pero no se llegó a concretar ninguna modificación y los niveles de inversión han estado bajos. Es verdad que ese I+D, investigación y desarrollo, debe agrupar a diversos sectores del conocimiento y a su vez también no solamente ser la parte pública, sino también incorporar a la inversión privada. Acá tenemos una baja inversión pública, pero una muy baja inversión privada. Y ahí tenemos que cambiar también. Y para eso no solo es que los propios actores privados, las empresas, hagan esta apuesta, digamos, a invertir en esto, sino también que desde el Estado se deba promover que los privados hagan un cambio tecnológico y una inversión mayor. Gonzalo, ¿cuál es la media de inversión pública en ciencia y tecnología o en investigación en el mundo? En el mundo, en el mundo es muy variada. Pensemos, sí, pero el promedio. Claro, pero pensemos en los países a los cuales nosotros aspiramos a parecernos. Bueno, esos tienen... ¿Cuáles son esos países? Y bueno, podemos hablar de varios países europeos, ¿tá? Digamos Finlandia, pero también podemos ser Alemania, Francia o países como España, pero también podemos tener Israel, Corea del Sur,
Pero esos son los capos, entonces. Sí, esos son no los son los países, promedios. pero son los países que hace 20 o 30 años estaban pero en una Corea situación. invierte, ¿cuánto? Un 4%. Corea invierte un 4%, de los cuales del orden del 1%, quizás un poco menos, es público. Uruguay, a nivel público, está en niveles del 0,3, 0,4% de inversión. O sea, estamos muy lejos todavía de eso. Y además han pasado por periodos. Una de las cosas Claro, porque se invierte, vos decís, Uruguay invierte 0,5 en I+D, 0,3 lo invierte el Estado, 2% privados. En Corea 0,2. 0,2, perdón. 0,2. En Corea es al revés, o sea, el Estado invierte 1%, 75% de la inversión es Exactamente. privada, 25% Pero es pública. ¿cómo la han logrado? A través de un plan sostenido durante varios años de inversión inicialmente pública. Y luego despega, se logra despegar, digamos, al El apalancamiento es público, es decir, el en apalancamiento primera inicial instancia, tiene que haber políticas públicas que Sí. logren la promoción de lo ¿Y privado. por qué en Uruguay nunca se le dio mucha plata a la investigación? Bueno, yo creo que no ha habido un convencimiento del sistema político de la importancia de esta inversión. Pero Y una de las cosas que creo que son negados. No, una de las cosas que creo que ha cambiado es reconocer que si Uruguay quiere, se ha manejado mucho lo que se llama la trampa del ingreso medio. O sea, el hecho de que Uruguay viene haciendo un crecimiento, pero a niveles de crecimiento del PBI, o sea, crecimiento global, pero a nivel relativamente bajo, del 1% o menos. Cuando la tendencia a nivel mundial es que para que lograr un mayor desarrollo se tiene que tener un crecimiento del PBI superior al 3 o el 4%. Y la trampa del ingreso medio es esa situación en la cual tenemos un ingreso medio, pero cada vez nos despegamos más de los países más desarrollados. Entonces, para cambiar esa tendencia, lo que han hecho estos otros países, que como decíamos, quizás hace 20, 30 años atrás tenían situaciones económicas peores que las que nosotros tenemos, hacer una fuerte inversión en ciencia, tecnología e innovación. Pero vos decís que no da los niveles de crecimiento económico para realizar una fuerte inversión. No, yo creo que hay que definir prioridades. Prioridades. Hay que definir prioridades. Porque yo me imagino, la economía de Japón hace años que está estancada, ¿no? Pero su inversión en ciencia y tecnología o en investigación debe ser fuerte. Sí, sin duda, digo. Entonces acá claramente no existió la prioridad. Y esa es un poco mi pregunta. ¿Por qué no hubo una prioridad? Entonces, el sistema político no entiende que es algo fundamental para el futuro desarrollo del país, para el futuro de desarrollos de mercados lucrativos para el país. Creo que ese convencimiento ha ido cambiando. O sea, yo te diría que hace 20, 30 años atrás no lo entendían de esa forma. Hubo un cambio importante en los primeros gobiernos del Frente Amplio, en el cual, digamos, partíamos de niveles muy bajos y se quintuplicó la inversión en I+D durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, pero todavía estamos lejos. Y lo que hemos visto, por ejemplo, a partir de un análisis comparativo de los programas de los partidos políticos en estas últimas elecciones, es que se le dio una cierta priorización, o sea, que el tema está mucho más presente, y en las conversaciones que nosotros mantuvimos con candidatos presidenciables o si no también con los equipos, hay un reconocimiento de la necesidad de una mayor inversión. El problema es un poco lo que vos planteás, de dónde sacamos, y ahí, bueno, pueden haber alternativas. Sin duda tiene que haber un cierto reordenamiento de los gastos del Estado, pero también pueden haber otras alternativas, redireccionamiento de impuestos que ya existen y mejor utilización en estas temáticas. Pueden haber también préstamos internacionales, puede haber, no sé, diferentes alternativas que ahí, también... Lo que pasa es que, repito, ¿no? I+D está lleno de instituciones públicas o público-privadas o privadas que investigan y en algunos casos también desarrollan. Pero hay que priorizar, como decías tú, ¿no? No a todas les podemos dar todo, ¿no? Hay que seleccionar a cuáles apuntalamos y a cuáles no. Y ahí entra la Universidad de la República, entra el Clemente Estable, entra la UTEC, entra el INEA. Es decir, hay muchas instituciones que reclaman más presupuesto, pero los recursos son finitos y más en este momento, porque puedo decir, bueno, capaz que después esto se va, digamos, encadenando y generan círculos virtuosos que terminan ensanchando la inversión en I+D. Pero en este momento, en este punto de partida, el Estado
¿Hacia dónde tendría que direccionar esos recursos extra que ustedes piden? Bien. Yo creo que sin duda hay que definir algunas áreas o líneas estratégicas en las cuales hay una mayor potencialidad de desarrollo, de que esas mejoras en la investigación se traduzcan en productos que puedan generar, por ejemplo, la creación de nuevas empresas. Una de las cosas que nosotros manejamos muy, muy positivo han sido una cantidad de iniciativas de creación de pequeñas empresas, de startups, en diferentes áreas, no solo en el área de las TICs, sino también en áreas biotecnológicas. Las áreas de las TIC, las biotecnologías, la investigación agropecuaria, son claramente líneas en las cuales Uruguay debe seguir fortaleciendo. Pero pueden haber otras. Pueden haber otras en las cuales, bueno, hay que sentarse a pensar exactamente dónde. Y esa mayor inversión debe permear en todo el sistema, no solo en la Universidad de la República, en estos institutos que tú mencionabas, y también, como decíamos, ir fomentando que se creen nuevas iniciativas, polos tecnológicos, las cosas que se están haciendo, por ejemplo, en todo en el eje de la Ruta 101, digamos, así. O sea, es una política que debe tener diferentes acciones, no solamente es decir, bueno, mayor cantidad de dinero para proyectos de investigación. No es solamente eso lo que nos estamos reivindicando. Otra de las apuestas que hay que hacer importante. Uno de los horizontes tiene que ser que esa inversión redunde en la creación de empresas, por ejemplo. Puede ser. Que a su vez generen ingresos y eso se reinvierte en I+D. Una posibilidad es esto también, por ejemplo, de la creación de startups, de pequeñas empresas, o también, digamos, de empresas que se instalen en el país y que hagan una apuesta fuerte a la investigación y la innovación. También es otra de las políticas. Es una política con muchas líneas. Una de las cosas que también estamos necesitando es un fortalecimiento de los recursos humanos. Tenemos la cantidad de investigadores que tiene el país en términos comparativos internacionales es muy baja. Estamos hablando del orden de poco más de un investigador cada 1.000 habitantes. Y tendríamos que pasar a niveles de duplicar o triplicar esos números para parecernos, por ejemplo, a lo que es la situación de nuestros países limítrofes, de Argentina o Brasil. ¿Y dónde ponemos la plata? Porque pongámosle, duplicamos la inversión en investigación, ¿no? Pasamos de 0,5% del PIB a un 1%. Vos recién mencionabas, ¿no? Líneas que se vienen desarrollando. Las TICs es una clarísima. Pero las biotecnologías también. Pero mencionaste claramente las biotecnologías, también la línea en investigación agropecuaria. Es decir, ¿hay que apuntalar las líneas que se están consolidando o agarro los 100 pesos y le doy un peso a cada uno? No, yo creo que acá es una política mixta. O sea, hay que apuntalar esas líneas. Podríamos seguir hablando, energías renovables también, en todo lo que es, por ejemplo, el cambio de la matriz energética, el hidrógeno verde. O sea, hay un cierto número, no muy grande, pero un cierto número de áreas estratégicas en las cuales hay que apuntalar. Pero tampoco hay que desconocer que la investigación debe desarrollarse en muy diversos ámbitos. Porque no sabemos que si lo que estamos investigando ahora en esta área, que quizás no visualicemos sus aplicaciones concretas, no puede tener un rédito a futuro. Y tenemos una cantidad de ejemplos de que eso ha ocurrido en Uruguay o en otras partes. ¿Como qué tipo de ejemplos, por ejemplo? Y bueno, ejemplos de, por ejemplo, en el caso de lo mío espacial, digamos, hay una cantidad de ejemplos de desarrollos que se han hecho a nivel espacial que después tienen aplicaciones en otros ámbitos. Entonces, hay que buscar, digamos, o sea, fomentar esas líneas y también destinar algo de recursos para el desarrollo de la investigación más fundamental, investigación aplicada. Hay que sentarse a ver dónde ponemos, o sea, en qué huevos ponemos Ahora tenés, por ejemplo, el Pasteur, ¿no? ¿Quién es el orientador principal de esa toma de decisiones? Bueno, es decir, ¿dónde ubicar los huevos en qué canasta? Bueno, eso tiene que ser una política de Estado, digamos, una política que tiene que tener la jerarquización y el apoyo desde los más altos niveles. Por eso, ustedes lo mencionaban, nosotros proponíamos la creación de un Ministerio de Investigación e Innovación. De hecho, ni siquiera lo llamamos de Ciencia y Tecnología, sino de Investigación e Innovación, porque entendíamos que la investigación es mucho más amplio que la ciencia y tecnología.
Perdón, Bueno, sobre esto, ahora hoy Gabriel Ordóñez anunció El futuro que ministro se de Economía. crea la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en Presidencia. Eso Exactamente. sería lo más parecido a lo que plantean ustedes. Sí, yo creo que O sea, no son es un compa- ministerio, es una secretaría. Yo creo que son compatibles, era de las opciones que se manejaban, y de hecho lo que nosotros hicimos recientemente fue esa propuesta que nosotros hacíamos de creación de un ministerio, adaptarla, digamos, a esta nueva iniciativa, digamos, que ha tenido el actual gobierno o el futuro gobierno de crear una secretaría. ¿Y es significativo que lo anuncie el ministro de Economía? Yo creo que sí. Estará dentro de la órbita de presidencia, pero la orientación será la de un ministerio de Economía. Bueno, eso es lo que tenemos que estar discutiendo, y me parece que en eso tienen que estar siendo parte, digamos, todos los actores. O sea, no solo el gobierno, sino también las instituciones, la comunidad de investigadores, las empresas. Tienen que ser parte de esa discusión de definiciones de líneas estratégicas, de gobernabilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que la Secretaría es una opción interesante en la medida que se logre que cuente con un apoyo importante de parte del gobierno. Porque experiencia de Secretaría de Ciencia y Tecnología ya tuvimos. En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez se creó, medio que al final, en 2017, una Secretaría de Ciencia y Tecnología, y que no tuvo ningún tipo de trascendencia, no se le dio ningún tipo de apoyo. Bueno, esa experiencia... O sea que el nombre no dice nada. El nombre no dice nada. Lo que dice es el apoyo político que cuente, el respaldo, y después que se traduzca en presupuesto. O sea, creo que esa secretaría debería ser quien articule lo que también se ha planteado en algunos de los documentos, un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, con todos estos actores que hemos estado hablando, que en cierta forma, no sé si administre, pero sí por lo menos defina conjuntamente con esto hacia dónde... Bueno, pero lo que dijo Ordóñez hoy fue la nueva institucionalidad tendrá como prioridad la creación de un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología alineado con las estrategias de desarrollo que abarque el trabajo de toda institución estatal o empresa pública relacionada con la investigación y desarrollo científico, tecnológico, más las entidades privadas en las cuales participa el Estado, incluidas las actividades privadas que gozan de exoneraciones impositivas o similares. Ese tipo de iniciativas estaban reflejadas, por ejemplo, en este documento que yo me les mencionaba, de InvestigaWI. Nosotros también colaboramos con el think tank Ágora en la elaboración de otros documentos. O sea, hay ya mucho escrito. Lo que hay que ponerse es a implementarlo, a implementar estas iniciativas, porque me parece que ya hay una cantidad de ideas que se han venido manejando y que, bueno, lo que está faltando es la decisión política de ponerlas a implementar y pensar ya en el presupuesto quinquenal. Y la plata. Exactamente. Pensar en el presupuesto quinquenal 2026 de cómo... de cuál va a ser el refuerzo. Y aparte de investigar, ¿qué rol, qué compromiso y qué función deben tener los investigadores en la toma de decisiones? Yo creo que los investigadores deben tener un rol central, no que sea una cosa autárquica en la cual, digamos, son los investigadores que resuelven per se. No. Entendemos que es una decisión política, es una decisión que involucra temas económicos, con lo cual, digamos, pero la voz de los investigadores tiene que estar presente. Ya sea en lo que hace a las instituciones académicas, pero también al conjunto de la comunidad de investigadores. ¿A través de una representación, por ejemplo? Hay que ver eso en un modelo, el modelo de la educación, ¿no? Vos tenés una Administración Nacional de Educación Pública donde tenés representantes del cuerpo docente. Por ejemplo, nosotros en la formulación que habíamos hecho de una, en este caso de una secretaría, poníamos algún tipo de organismo asesor. De hecho ya existe lo que se llama el CONICIT. El CONICIT es un organismo asesor del Poder Ejecutivo y de los diferentes organismos que podría... Hay que reformularlo, pero ahí están presentes las empresas, los investigadores, las instituciones académicas. ¿Hoy funciona el CONICIT? No, en este momento no funciona y no ha tenido jerarquía. En los últimos gobiernos no ha tenido demasiada jerarquía. Yo creo que un organismo de ese tipo tiene que estar, más allá de... Es como si fuera una asesoría letrada, sí. Algo un organismo que en el cual, digamos, secretaría dialoga con la comunidad científica. Sí, digamos. Con la comunidad, yo no pondría solamente científica, lo pondría como la comunidad
del ecosistema de ciencia, tecnología e Del innovación. ecosistema, O sea, porque para ahí Está también bien. tienen que estar presentes los empresarios. Digo, de hecho, en este CONICIT actual están presentes los trabajadores. Claro. O sea, están presentes diferentes actores. ¿Qué poder de presión tienen los investigadores? Y bueno, la diferencia un poco Si lo vemos en el presupuesto, ninguno. Bueno, Claro, porque todo muy lindo, pero después cuando se está votando el presupuesto, hay colectivos que tienen poder de presión, ¿no? Pueden ejercer un lobby. Lo dijeron directamente algunos legisladores en la legislatura pasada de que, bueno, los investigadores no tenían demasiado pataleo, digamos, demasiado. Creo que la ventaja que tenemos como comunidad de investigadores con respecto a lo que teníamos hace un tiempo atrás es que ahora estamos más organizados. O sea, ahora tenemos una institución que se investiga hoy que, como decíamos, representa a un conjunto muy importante. Entonces, eso es un aspecto positivo. Y de hecho, nos lo ha marcado. Pero no pueden parar, por ejemplo. Por poner un ejemplo gráfico, a la hora de votar un presupuesto, el momento que se vota el presupuesto, tenés la mayor cantidad de paros en un quinquenio, creo, ¿no? Porque todo el grupo de presión. Bueno, claro, las áreas claves. Un paro de salud, un paro en educación, un paro en el transporte. Somos formadores de opinión. Son formadores de opinión. Somos formadores. O sea. Pueden sacar una carta, un comunicado a la opinión pública, Claro, pero capaz que lo lee un medio. Pero lo que pasa es que. El círculo rojo. Pero como hoy en día hay cantidad de temas que tienen un componente científico importante, sucedió en mi caso, o sea, digamos, estábamos hablando de temas espaciales y derivamos en esto otro. Y eso también, digo, lo hacen otros colegas de temas. Una nota, Tancredi. ¿Qué? No, y eso lo hacemos también en otros temas, digamos, porque los colegas que trabajan en temas cambio climático, en temas, no sé. Le hace que el momento épico de la opinión pública atenta, ¿no?, a la comunidad general, de investigación científica, todo fue la pandemia. Sí, sin duda, la pandemia. Pero después vivimos la sequía. Y la sequía también tiene un componente científico importante. Está bien, pero en menor medida, porque ahí lo que le interesaba más que nada a la gente era ver en qué momento y cómo le salía el agua por la canilla, ¿no? ¿Y quién te decía? En cambio, la pandemia, el interés era abrasador, porque bueno, te estabas debatiendo ahí entre la vida y la muerte. Entonces, la consulta a la medicina en general, al cuerpo científico en general, era permanente. La gente estaba muy atenta. A pesar de esa tensión... Sí, la experiencia del GACH sin duda fue positiva. Claro, pero el GACH quedó como una experiencia circunscripta al tiempo en que vivíamos, ¿no? A la coyuntura. Después volvimos un poco a lo que estábamos antes. Es decir, o sea, entiendo lo que dice el Sapo, las medidas de presión no son tan efectivas porque si para la educación, el nene no va a la escuela, ¿no? Si paran los científicos, el nene sí va a la escuela. Pero en relación a, más que nada, a la comunidad científica del Uruguay en general, ¿no? ¿Cuál es la calidad de nuestros investigadores? Ha mejorado notablemente con respecto, digamos, al momento que vivíamos a la salida de la dictadura, en la cual, digamos, la comunidad académica uruguaya había sido muy disminuida. Yo creo que tenemos áreas del conocimiento en las cuales han habido avances muy importantes. Las que estábamos mencionando, ¿no? Las áreas de las TICs, las áreas de las biotecnologías, en mi caso, digo, las áreas de las ciencias físicas, matemáticas. Podemos enumerar una cantidad de áreas en las cuales se ha logrado mejorar sustancialmente a través de programas como el PDCIVA, de formación de investigadores jóvenes, a través de los apoyos que han habido, de las becas de posgrado, etcétera. Se ha logrado. Lo que pasa que uno de los desafíos que tenemos en este momento es poder, por ejemplo, retener a la cantidad de gente que se ha venido formando y no que se vaya al exterior a hacer, no sé. Ahora, tú mencionaste el área de las TICs, ¿no? Eso es un caso interesante, ¿no? Porque ahí se dieron determinadas cosas que fueron fundamentales. Por ejemplo, una alta demanda mundial. Sí. De pronto una necesidad de correlato en el uso horario, ¿no? Porque de pronto vos tenías muy buenos programadores exactamente en algunas partes del mundo, pero bueno, no coincidían con tus horarios, no podías trabajar con ellos porque estaba día y noche, ¿no? Entonces nosotros coincidimos mucho con dos mercados importantes, el americano, el europeo, y una exoneración importante
que es la de los aportes patronales. Y básicamente en esa coyuntura se generó, ¿no?, un sistema o un ecosistema que fue proliferando en el tiempo y fue generando captación de muchísimos recursos humanos, al punto tal de que estaba en pleno empleo. Bien, ¿qué otras áreas se pueden aplicar estas mismas cosas? Es decir, vos hablabas impuestos, reordenamiento de pronto de los gastos del Estado, pero cosas concretas que se estén imaginando. Bueno, se puede ir de acá a este lugar y generar cosas parecidas a lo que está pasando, por ejemplo, con las TICs. Bien. Que siguen teniendo sus problemas. Obviamente ahora, ¿no? yo no soy experto en todas las áreas, pero pongamos el caso de... Pero las que han discutido. Claro, ¿no? pero el caso de la investigación agropecuaria. Tenemos una potencialidad muy grande por todo el desarrollo agropecuario, tanto la parte ganadera como la parte de cultivos, en los cuales podemos desarrollar industria farmacéutica asociada a la parte agropecuaria, desarrollos de mejora genética. Bueno, ahí hay una cantidad de líneas que requieren una investigación, ¿no? Y en eso, por ejemplo, un organismo como el INIA sería central de continuar el desarrollo que ha venido teniendo, pero mejorar. La parte de las biotecnologías, ¿no? La parte de, por ejemplo, bueno, hablábamos de la presencia en el tema del GACH, y ahí el Instituto Pasteur ha tomado... decir en Pasteur. El Pasteur tiene desarrollos de empresas exactamente que quieren replicar en otras partes del país. Ha empezado, digamos, el Pasteur a través del programa LabPlus de justamente la creación de pequeñas startups con gente de la que estuvimos hablando mucho durante la pandemia. Y Pilar Moreno, por ejemplo. Y Pilar Moreno, pero también tenemos Juan Pablo Tosar, y así podríamos decir varios de los colegas que han desarrollado, que han tenido presencia en todo este tema y que están, digamos, desarrollando sus propios emprendimientos empresariales iniciales. Entonces, ahí tenemos otra área. Pero además, te puedo decir hasta un área más cercana a lo mío, el tema espacial. ¿No? El tema espacial, Uruguay, quizás no lo saben, pero tenemos empresas espaciales instaladas en Uruguay, en Zona Franca, tenemos una potencialidad de desarrollo de esa actividad en un núcleo pequeño, capaz, pero bueno, de ese tipo de núcleos pequeños después podemos empezar a potenciarlo. Y sin duda, todo el tema de las energías renovables. O sea, la reconversión energética posiciona al Uruguay en poder ofrecer una cantidad de productos, y por ejemplo, uno de ellos es el tema del hidrógeno verde, que podría tener una salida importante. Y todas esas cosas requieren investigación. Bien. Para ir terminando, vamos a tu métier, a la astronomía, y vamos a terminar con el meteorito, pero antes, porque no sé en qué quedó en realidad, las modificaciones en el bachillerato introdujeron a la materia de cuarto año de astronomía como optativa, ¿no? Cuando antes era obligatoria. Eso sí. se terminó plasmando. Y es lo que ha venido ocurriendo desde el año pasado, y bueno, y en este nuevo periodo que se abre ahora, está como Ciencias del Espacio, una materia optativa en cuarto año, con el hecho de que también va a haber talleres de Ciencias del Espacio no es cuarto año, ahora se llama primer año del bachillerato y segundo y tercero. ¿Tú esperás a que vuelva a ser obligatoria la materia? Yo creo que tiene una potencialidad muy grande, no como la materia astronomía que capaz que sufrieron ustedes, sufrí yo, digamos, sino con una visión mucho más moderna, que es justamente el encare que se ha tenido, mucho más práctica, mucho más cercana a las tecnologías. De hecho, se llama Ciencias del Espacio y Tecnologías Aplicadas, la materia. Creo que ahí tiene una potencialidad grande de transformarse nuevamente en una materia obligatoria, o por lo menos, digamos, con una presencia importante en todos los liceos del país. Vamos a ver qué es lo que hacen las nuevas autoridades en cuanto a la transformación educativa, pero aspiramos que nosotros se pueda lograr, nuevamente. Hay una realidad, la cantidad de horas que tienen los muchachos todavía es muy baja comparado con números internacionales, como para poder ampliar la oferta de educativa y tener, más materias. O más, no sé si llamarlo más materias, más opciones de estudio. Bien, la última, ¿no? Aumentó a 3% la probabilidad de que este meteorito, cuyo nombre no recuerdo en este momento, 2024 IR4. Gracias, Gonzalo, impacte en algún punto de la Tierra.
Actualización meteorítica. Actualización, sí. Hubo unos días, digamos, creo que desde la entrevista de la semana pasada hasta ahora, que prácticamente no se había podido observar por estar en el entorno de la luna llena, y ahora que se comenzó a observar nuevamente, se amplió un poco más el arco de observación, y las estimaciones hasta hoy en la mañana, hasta hace un ratito, eran de una probabilidad de 3% aproximadamente. Estamos a la espera de lo que ocurra en las próximas horas. Va a seguir en esta tendencia de ir quizás aumentando levemente, sin llegar a una confirmación de impacto. Posiblemente lo que ocurra también es que comience a disminuir. Bien. Pero hasta abril no vamos a tener prácticamente... Por ahora tranquilos, una muchachos. Yo que diría alertas, atentos, digamos, porque es una probabilidad no despreciable, no da para tomar acciones en este momento, pero como las acciones que tuviéramos que tomar, como lo hablábamos la semana pasada, requieren una cantidad de tiempo con antelación, no es el día antes salir y tirarle una bomba, entonces hay que programar eso con tiempo. Pero en términos de probabilidades, ¿qué es más probable? ¿Que Peñarol gane la sexta o que impacte el meteorito en la Tierra? Yo soy del otro bando, entonces creo que... Lo del meteorito. Creo que Peñarol... ¿Preferís el meteorito? No, creo que Peñarol gane la Hay sexta. un bolso que prefiere el meteorito, creo. Creo que Peñarol. Vamos a ser cautos, digamos, y no poner en riesgo. No, el problema es que, obviamente, digo... Que Leo Fernández está abajo. No, el problema es que en caso de que te impacte, esto podría llegar a afectar a una cantidad de gente importante. O sea, estamos hablando de que fácilmente podría afectar a millones de personas. Entonces, bueno, creo que... Bueno, millones de personas. Por eso, somos los un hinchas de millón y Peñarol. algo que son los hinchas de Peñarol, claro, sí. bueno, puede ser. Más uno. Estamos lo mismo, seguimos los mismos números. Lo dejamos por ahí. Quedó empujado Tancredi al final. Gonzalo Tancredi, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes. Arriba. Fácil desviarse. $18, 10 minutos, 26 grados. Mañana jueves sube a 30 la máxima. Viernes 31, sábado 32, estoy hablando siempre en Montevideo, área metropolitana. Domingo 31, se viene una olita de calor. Y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes de la semana que viene, todo lluvia, 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 lluvia. Es lo que más o menos viene dando el pronóstico del tiempo. O sea, calor, calor, calor. Y a partir del lunes, lluvia, 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 lluvia. Eso es lo que está marcando ahora el tema del tiempo. Pero sí, Juanchi, actualización internacional. Vamos a ir de lo regional y después internacional. Bueno, creo que va a ser al revés. Va a ser primero internacional, después regional. Por un tema de... ¿Tenemos todo? No hace falta estirar, perfecto. Entonces regional. Es internacional, porque en realidad una vez que salís de nuestra frontera ya pasa a ser internacional. Lo venimos hablando desde el lunes en este programa, todo el quilombo que se generó con el tuit de Javier Milei, el presidente de Argentina, fogoneando, porque ahora hay una discusión si promocionó o difundió un link para una inversión en una criptomoneda, más específicamente una meme coin, donde toda esa promoción de Milei derivó en que mucha gente se metiera a comprar esta criptomoneda llamada Libra, y rápidamente quienes fomentaron, ¿no?, que subiera el precio de esa criptomoneda, se llevaron la plata, lo cual generó una estafa porque la moneda pasó de valer $4 a nada, ¿no? Y bueno, estalló el escándalo en Argentina con las derivaciones políticas internas y obviamente con la repercusión a nivel internacional, ¿no? Porque hay damnificados en todas partes del mundo, hay empresarios que montaron esta estafa que no son argentinos, pero que se reunieron con Milei. ¿Qué tipo de vínculo tenía Milei con estos empresarios? ¿Milei sabía de esta joda, no sabía de esta joda? Bueno, todo fue increyendo a lo largo del fin de semana con un nuevo tuit de Milei, ya insultando a los kirchneristas, a la oposición, tratando de sacarle la pata al lazo, puteando a los otros, ¿no? Pero todos estábamos muy expectantes de lo que iba a ser la entrevista
que iba a dar Milei, que estaba pautada ya de hace unas semanas, o sea, no era una entrevista ad hoc, con el periodista de TN, Johnny Viale. Se hizo finalmente esa entrevista, una entrevista larga que TN publicó porque fue grabada. Pero lo que todos vimos de esa entrevista fue un pedacito de la entrevista en un momento que no le gusta a la principal asesor de Milei, Santiago Caputo, cómo se estaba dando la conversación entre el presidente y el periodista Johnny Viale. Interviene y después Johnny Viale, de aceptar esa intervención en medio de la entrevista, le dice al presidente, bueno, ¿de dónde arrancamos de vuelta? Y no sé, dice, volveme a preguntar ahí sobre donde habíamos quedado. Sobre Libre. Sobre Libre. Pregúntame de Libre de vuelta. Pregúntame de Libre de vuelta. Y se da una nueva versión que omite todo lo que se había hablado anteriormente. Bueno, otro escándalo del escándalo, el escándalo interno que pone sobre la mesa el periodista ensobrado, el periodista pago, el periodista sin ética, lo que fuera. La discusión puede ser enorme. Johnny Viale apareció. Apareció ayer en la transmisión de TN, habló. En su programa nocturno. Sí, pero en realidad no fue que hizo su programa, hizo una editorial y ya después está. Arrancó. Claro. Después arrancó el programa. No, después quedaron los que estaban sus compañeros de TN. Compañeros. En realidad ayer lo que hizo fue. Estaba grabado. Abrió su programa, no porque bueno, puede ser que estuviera grabado. Sí. No hubo una interacción de plano a plano con sus compañeros. Simplemente intervino y hizo su editorial y después siguió la programación de TN con los demás periodistas. O sea que perfectamente puede haber estado grabado. Puede haber estado grabado. Es más, es muy probable que estuviese grabado. Se despachó contra todos, ¿no? Hay frases que todavía quedan resonando, ¿no? La que le dirigió, por ejemplo, al expresidente Alberto Fernández, que se ha hecho como el gracioso en Twitter poniendo un vasito de leche en la mesa donde estaba Milei o sea, hizo un meme con Milei y Johnny Viale con un vasito de leche. Y bueno, y Johnny Viale vio ese tuit, vio todas las repercusiones y dijo, cerrá el ojete Alberto, ¿no? Sí. Pero bueno, antes ya lo estaban criticando, fustigando, dándosela en la pera a Johnny Viale por esta entrevista, y uno de los que lo atacó directamente fue otro periodista, con el que Johnny Viale compartió mucho tiempo en La Nación Más, sobre todo el año de las elecciones. En Argentina, a ver, ahí había un grupo en La Nación Más que era el grupo de periodistas. El quinteto de la muerte. Majul, Rossi, Trebuch, Viale Feynman, y Feynman. Viale, exactamente. Todos juntos contra el gobierno. Y Feynman dijo lo siguiente de Johnny Viale. Lo escuchamos. Ver a alguien que se mete en el medio, no ocurre nunca. Alguien que se mete en el medio de una nota, ¿no? Y un periodista que no tiene ni idea qué hacer. Pasó esto en la tele. Y después, qué sé yo, la actitud del periodista, permitir que el presidente te diga cómo tenés que seguir preguntando, eso la verdad, yo no lo hubiera hecho. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, ahí estaba Eduardo Feynman, ¿no? Diciendo esto sobre lo que fue la entrevista. Y así le respondió Johnny Viale en esa editorial. Por no querer servir a un candidato. Ya me fui de ese lugar. O me fueron, no sé. Había que hacerle la campaña 1 a un candidato que sacó, no sé, 11, una cosa así. Y yo dije, no, mirá, ni por 80, ni por 100, ni por 300. Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo dicen, qué barbaridad. Vos agarraste. A vos te hablo. Vos agarraste. Yo no. Pero vos te quedaste. ¿No? ¿No te acordás que vos agarraste? Vos y el otro. Yo me fui de ahí. ¿Y? Dale, no te escucho, contestá. Entiendo perfecto el vuelto y me la banco. Ahí estaba Johnny Viale, ¿no? Entiendo perfecto el vuelto y me la banco. Después dice, yo entiendo las reglas del juego. Bueno, yo me equivoqué. Él dijo que fue un error, que no debió permitir esa interrupción, que él no cobra guita de nadie y que otros sí cobran guita. Y ahí apuntó a los que lo habían criticado anteriormente por su forma de encarar esa entrevista. Y apuntó
evidentemente a Feynman, y vos y el otro, o sea, por lo menos 3. Evidentemente es lo que la gente especula Intuyó, en este momento. especula, porque vino la dura crítica de Feynman previamente a esta editorial de Johnny Viale. Entonces estabas hablando, yo me fui de ese canal, muchos dijeron que se fue, entre otras cosas, peleado con Feynman. Entonces dicen, esto es con Feynman, principalmente, porque aparte lo criticó, y después están otros 2 más, que puede ser desde Majul hasta Rossi, hasta Trebuch. Más adelante, Pero no sé. Viale dice, vos sabés, ese estacionamiento, ese sobre marrón. Sí, el lugar, da todo. Da todo como diciendo, yo tengo toda la data, si yo hablo quedás pegado, yo nunca acepté guita de nadie, vos sos un periodista ensobrado. Gran discusión que hace años existe en la Argentina sobre la corrupción del periodismo, ¿no? El periodismo pago, que ahora volvió a estar más en la mesa que nunca con esta declaración de Johnny Viale, que hizo que a las pocas horas el presidente Javier Milei sacara otro tuit más que dice: ayer a la noche Jonathan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021. Existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados. La justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta. Sorprende el silencio de muchos autodenominados paladines. Bueno, sigue Milei. Están hablando de Larreta, ¿no? Claro. El candidato de la interna del PRO. La interna del PRO fue en realidad no era solamente el PRO, ¿no? Era Juntos por el Cambio. Sí. Era la interna entre Patricia Bullrich y Larreta. Y la acusación recayó sobre Larreta. Y generó este tuit de Milei, pero también generó otras acusaciones, ¿no? Que, por ejemplo, Milei siguió reposteando. Hubo un usuario de Twitter, escuela austríaca, claramente un liberal, por ejemplo, citaba un video en el que aparece otro comunicador periodista, Babi Echecopar, y ponía, ¿se acuerdan de esto? Cuando Babi Echecopar dijo que Larreta ofrecía dinero a los periodistas y luego se inventaba algún concepto para que ese dinero saliera de los pagadores de impuestos. Bueno, desviando la atención Milei de él y poniendo el foco ahora en Larreta, de alguna manera tirándole la pelota al sector político de Macri. Si bien Larreta al final fue como lo más alejado de Macri en cuestión de concepciones políticas e ideológicas, es como diciendo, bueno, si van a hablar de que nosotros pautamos las entrevistas y las arreglamos conforme nuestros intereses, mirá, a Larreta, mirá cómo están diciendo, le ponía plata a todo. Las derivadas son ya inabarcables. Inabarcables porque siguió esto, ¿no? Hoy apareció Ape, uno de los estafados por Libra, un usuario, un jugador de criptos global, ¿no? Un norteamericano, que publicó que Milei le mandó un mensaje, un DM directo a Milei, diciéndole que no hable más sobre él, que no lo involucre con Libra, etcétera, etcétera. Y luego, obviamente, captura de pantalla y lo subió a las redes también, ¿no? Ya es todo. Venga, Jorge. ¿Sapo? Sí. Hay que dejar de comer con todo. Hay que abrirle el micrófono. Pues es que Ape no. Sapo, Ape. O sea, realmente estamos. ¿Vos pensás que Ape dice algo que sea cierto? O sea, es un bizarro que también tiene su propia criptomoneda. Lo único que está haciendo es llamar la atención. Y vos decís estamos que todos comiendo de la mano de un. Obvio, que todo trucho lo de Ape. ¿Por sapo. qué? ¿En base a qué? En base a querer cagarte con una cripto y hacerse conocido y que gente como vos diga al aire, no, ¿vieron lo de Ape? A ver quién Pero es Ape. yo no soy Algún un incauto cliquea. Es por Pero eso, yo sapo. cuando Parece leo... que Sapo es el mono que come la banana de Ape. Totalmente, sapo. No podés comer con Ape. Pero cuando viene Coin Insight o esta Un sapo que come con un mono. Sí, esta Sí. página especializada en el mundo cripto y lo cita a Ape. ¿También está comiendo? Pensá que una página especializada en el mundo cripto es como que yo te dijera, no sé. Bueno, fue Juanchi escribiendo. ¿El periodismo cripto no es serio? Juanchi escribiendo en Freeway. Bloomberg ¿no? citó Hacía más periodismo. Bloomberg citó esa página hoy para hacer un durísimo artículo contra el escándalo en que está envuelto Milei. No Por le eso creas a Ape, no comas con Ape. Yo compro lo que vos decís ahora. No comas con Ape. Yo creo que acá tenés muchas personas que realmente comieron de costado, o sea, comieron a secas y perdieron mucha plata. Y están ultra calientes con Milei. Y que
poco les importa si queman a través de sus redes a un presidente de la República o a quien sea. Bueno, mientras todos estamos, de todas maneras tenemos que cerrar este bloque, ya viene Cristel, mientras todos estamos muy enfocados acá en la región con lo que pasó en Argentina con Milei y la cripto, hoy Trump se despachó con un tuit que es impresionante. Mañana le vamos a dedicar Básicamente lo mató a Zelensky, lo dijo que la guita, obviamente a Biden también le pegó, dijo que la guita que Estados Unidos le está dando a Ucrania para aguantar la guerra es mucho más de lo que pone Europa, que Europa no pone un mango, que ellos tienen un océano de por medio, o sea que están tranquilos, no tienen por qué meterse en esa guerra, si quieren pagar la guerra que la paguen los europeos. Y bueno, y dijo, Putin debe haberse golpeado el pecho y dice, ahora sí, vamos por todo. Mañana nos metemos porque Marco Rubio, el canciller norteamericano, salió a pegarle a Putin. O sea, Trump le pegó a Zelensky, Rubio salió a pegarle a Putin, lo trató de mentiroso. Pero es cierto que están en el juego a dos bandas. A dos bandas. Pero es cierto que el tuit o el posteo, por realidad fue en Truth de Trump, perfectamente podría voltear a Zelensky. Y bueno, dice que no quiere ir a hacer elecciones de vuelta a Zelensky porque tiene. En las encuestas le dan por el piso, o sea, pierde el poder. Es rara la Trump en sí mismo. No sabemos cuál es el enfoque claro que tiene sobre lo que va a hacer con Ucrania. Lo cierto es que si uno, hasta cuando lee los analistas que tratan de analizar a Trump y su política exterior, hasta los analistas están entreverados. Dijo, un dictador sin elecciones, mejor que se mueva rápido o no le quedará. Pero vos también podés entender, y eso me parece que es muy fácil de entender para todos, que si Putin se queda con Ucrania a su antojo, no te digo con toda Ucrania, pero impone todas las condiciones de una finalización de la guerra, Trump pierde. Porque en el mundo de los machos alfa, el macho alfa final, por lo menos en esta contienda, es Putin. Y dicen, ya está, se las gané yo, ¿viste? Hablen de tránsito en Montevideo, por favor. Canelones Montevideo, 1 hora 30 en auto perimetral, 102 ruta 8, todo cortado, un desastre. Después de la tanda, no vamos a hablar sobre el tránsito, porque va a venir Cristel Atequi.